Estás escuchando Radio Taíno de la Universidad Ana Geméndez, recinto de Gurabo. Descubre tu frecuencia. La Universidad Ana Geméndez, recinto de Gurabo, no se solidariza con las expresiones vertidas en este programa. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Saberes desde el Trabajo Social, un podcast dirigido a discutir temas de actualidad desde una perspectiva de derechos humanos, justicia social y equidad. Como ya saben, mi nombre es Angélica Gerena Carrero y este es el episodio número 3. Hoy me acompañan dos personas muy especiales que forman parte de nuestro equipo. Entre ellos está Noel Morales y Alanis Cáceres Morales, estudiantes del programa de bachillerato en Trabajo Social. Saludos, ¿cómo se encuentran hoy? Saludos. Gracias, Angélica. Mi nombre es Noel Morales. Un gusto estar aquí en este tercer episodio y aportando a los temas a discutir. Pues un saludo a todos nuestros escuchas. Mi nombre es Alanis Cáceres. He tenido la oportunidad de participar anteriormente de este podcast, buscando información y estando detrás del micrófono, pero por fin estamos aquí en este episodio que lo traemos cargado de información y también de emociones, al cuestionarnos por qué tenemos que hablar de esta problemática y por qué es algo que está en aumento. Uh-huh. Compañera, en este episodio estaremos conversando, ¿verdad?, sobre la violencia de género. Siempre es pertinente y necesario hablar de un tema tan importante, pero más ahora que nos encontramos dentro del periodo de los 16 días de activismo en contra de la violencia de género. Y para los que desconocen de esta campaña, porque es importante informarnos, pues un movimiento mundial creciente y masivo en la que los hombres, mujeres y personas no binarias pues hacen esa unificación para manifestar en un periodo de 16 días ese rechazo a la violencia por razones de género y expresar su solidaridad y compromiso para denunciar. Y así, de esta manera, cada año pues más personas toman conciencia de lo que es este tipo de violencia y las rechazan. Principalmente esta campaña inicia por activistas del seno del Instituto para el Liderazgo Global de las Mujeres durante su inauguración en 1991. Y en adición, se trata de una estrategia implementada por personas y organizaciones de todo el mundo con el fin de exigir la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres, las niñas y las mujeres trans. Esto comienza el 25 de noviembre, día en que se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y concluye el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. La participación en la campaña involucra a más de 6.000 organizaciones, ya sean políticas, de gobierno, agencias de la Organización de las Naciones Unidas, también conocida como la ONU, y un sinnúmero de personas de más de 180 países en todo el mundo. Pero ya hablando más, ¿verdad? En Puerto Rico, alrededor de 40 organizaciones, agencias e instituciones educativas unen un esfuerzo para realizar, ¿verdad?, diferentes actividades alrededor de todo el país. Y en este caso, están lideradas por el Colegio de Profesionales de Trabajo Social en Puerto Rico. En el caso de nosotros, ¿verdad?, nosotros el pasado lunes, 28 de noviembre, realizamos una actividad de apertura, ya que pues el 25 pues no, ¿verdad?, no había clase en nuestra universidad, sí. Pues hicimos la apertura el lunes, del cual pues yo personalmente pude trabajar, en donde se invitaron a los estudiantes del programa de trabajo social, la facultad en general y los empleados. Y se estuvo realizando una conmemoración a los 14 feminicidios que se han realizado este año 2022. Básicamente lo que se estuvo realizando es como un acto, ¿verdad?, como que simbolizando, se llamó, ¿verdad?, la mesa vacía, que pues en efecto pues era una mesa vacía en donde habían 14 sillas que tenían, ¿verdad?, su centro de mesa con el plato, vasos, todo y cubierto, y lo que representaba era que ya esas vidas no están con nosotros presentes debido a que ¿verdad?, fueron asesinadas. Y que esas familias también tienen a esa persona ausente.
Y más que pasamos ahora, ¿verdad? Para los puertorriqueños, el Día de Acción de Gracias es bien importante para nosotros. Y que, ¿verdad? Que esas vidas no estuvieron ahí con sus familias, pues fue algo que nosotros quisimos representar. Al comienzo, ¿verdad? Se explicó un poco sobre lo que es el feminicidio y ¿verdad? Se hizo como un tipo conversatorio de lo que en efecto ¿verdad? Es toda esta situación y lo que está ocurriendo, ¿verdad? En nuestro país. Y más o menos al final, pues, quisimos hacer un acto, ¿verdad? En forma de respeto, diciendo, ¿verdad? El nombre y la razón por la cual por la razón y por quién fueron asesinadas. Y mientras se iba mencionando el nombre, pues una persona voluntaria de las personas allí presentes se le entregaba una rosa blanca y la misma la colocaba en un florero que estaba en la mesa. Y por lo menos para mí fue un momento bien fuerte porque fue en ese momento en donde yo visualicé diantre. O sea, fue un sentimiento bien, para mí, bien emocionante y bien fuerte. Y de luego al concluir, pues se hizo un minuto de silencio. Y un momento también como que de muchas emociones. Yo tuve la oportunidad de estar presente en esa actividad de apertura de la mesa vacía y mientras se explicaban esa manera de asesinato y esa cantidad de feminicidios que han habido hasta el día de hoy, es como que indigna, llena uno como que de indignación, ¿sabes? Por lo que está pasando. Exacto. En adición, yo estuve también en la actividad y fue bien emotivo el saber que hay muchos feminicidios en la isla y tampoco resueltos. Yo sé que la policía pues, no da, ¿verdad?, mucho abasto en esto y queremos que sea al contrario, que no mueran más mujeres, ¿verdad? Y que tengamos nosotros como personas el conocimiento de lo que se está tratando. Y me dio mucho sentimiento porque yo fui una de las personas que llevé una de las rosas blancas a la mesa. Y el saber que esa persona no está, que no tuvo la culpa de haber muerto, ¿verdad? Da muchos sentimientos en la actividad. Sí, sí. Y a mí algo que como que llegó a mi mente, ¿verdad? En ese momento de silencio, en ese momento de visibilizarlas en la mesa vacía, el acto de la flor, nosotras como mujeres, en este caso, pues yo dije, diantre, todo esto a mí me puede pasar a mí. Eso es lo más, es como que de la perspectiva, ¿sabes? Nosotras como mujeres, es como que, ¿sabes? Por lo menos en mí despierta un miedo, como que, mira, estoy expuesta a esto, a esta problemática. Sí. Y, ¿sabes? Es algo bien fuerte. Comparto contigo ese sentimiento, Alani, y sé que muchas mujeres somos víctimas de ese miedo. Así que, nada, ya que compartimos lo que fue la apertura desde nuestra perspectiva de los 16 días de activismo, creo que es pertinente poder discutir y desarrollar un poquito esos diferentes elementos o conceptos que no muchas personas posiblemente conozcan del todo o están claras. Así que vamos a comenzar con lo básico, que es violencia de género. Pues primero que todo, la violencia de género se trata de un tipo de violencia que afecta a las mujeres por el mero hecho de serlo. Es un atentado en contra de su integridad, de su dignidad y de su libertad. Se puede considerar como, ¿verdad?, una definición así concreta, es cualquier acto violento o agresión basados en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominio de los hombres sobre las mujeres, que tenga o que pueda tener como consecuencia un daño físico, sexual o psicológico, inclusive hasta la muerte. Aquí se incluyen amenazas como la coacción o privación de libertad. En adición, Angélica, aquí también yo tengo la violencia doméstica, que significa que es un patrón de conducta constante de empleo de fuerza física y de violencia psicológica, intimidación, persecución contra una persona por parte de su cónyuge, excónyuge o una persona con la cual haya tenido algún tipo de relación íntima. Exacto. Y en este caso, no solamente, ¿verdad?, ya que estamos hablando de violencia hacia la mujer, pero aquí también podemos incluir hacia el hombre. Lo que pasa es que no se da a conocer tanto como, ¿verdad? Nosotros pues regularmente nos quedamos un poco más callados, más retraídos en ese sentido. Pero que también, ¿verdad?, es importante este hecho de dejarlo saber, ¿no? Y pues, compañeras y compañeros, es lamentable, pero tenemos que hablar sobre lo que son los feminicidios
y más que estamos en una época en donde han habido un aumento espeluznante de estos casos, y el feminicidio es la forma ya más extrema de violencia de género y es el asesinato intencional de mujeres por la sencilla razón pues de ser mujeres. Tenemos feminicidios directos o activos, objetivo causar la muerte a la mujer víctima de la violencia machista, y se pueden dar bajo la violencia doméstica, bajo una relación íntima o de convivencia. Puede haber lo que es el asesinato misógino, que es ese odio, y también por identidad de género y orientación sexual. Por otro lado, los feminicidios indirectos o pasivos van relacionados a la muerte de la mujer como no un objetivo, ¿verdad?, inicial de la violencia, pero sí tiene consecuencias de causar su muerte. Entre ellos, algunas razones puede ser por negligencia, muertes vinculadas por el tráfico humano, de las drogas, pandillas, proliferación de armas, etcétera. De igual manera, las muertes por prácticas dañinas, como por ejemplo la mutilación genital. Y quisiera añadir que este término de feminicidio a nosotros como puertorriqueños nos costó tanto aceptar. Me acuerdo que cuando se comenzó a utilizar este concepto, la gente decía, eso es una exageración. Que fue una controversia, papelón. Sí, exactamente. Y que le costó tanto a la ciudadanía, al sistema, al gobierno poder visibilizar o sea, la problemática seria y el estado de emergencia que estaba ocurriendo en Puerto Rico. Y mira qué interesante, Angélica, también es que se comienza este concepto de feminicidio y por lo menos, ¿sabes?, desde mi perspectiva, han habido una serie de casos de este tipo, y también es los asesinatos y la manera en que hacen esos asesinatos, que dejan a uno, ¿sabes?, sí, sin palabras, honestamente. Sí, exactamente, que son muertes bien, como bien, hay un concepto, pero son como que bien trágicas. Sí, exactamente. O sea, ese es el concepto, bien trágica. Con dolor, tortura, horrible. Exacto. Pero nada, siguiendo con los conceptos, también se encuentran los transfeminicidios, que sí hay casos oficiales que se han registrado en Puerto Rico. Para los que no conocen eso, son los asesinatos de mujeres trans cometidos con un agravante de odio por el simple hecho de ser mujeres trans. Angélica, tema muy importante lo de los transfeminicidios, ya que en Puerto Rico en estos últimos años hemos tenido diferentes casos de mujeres trans asesinadas, y en la cual muchos de ellos pues no han sido resueltos. Y entonces traemos a colación diferentes tipos de violencia, que por mencionar algunos, pues existe la violencia física, que es el acto de fuerza contra el cuerpo con resultados o riesgo de producir lesión física o daño. Por mencionar algunos ejemplos, están los golpes, las quemaduras, los pellizcos, los tirones de pelo, como lo conocemos como los jalones de pelo, empujones entre otros. Está la violencia psicológica, que es toda conducta verbal o no verbal que genere desvalorización o sufrimiento. Entre ellos está el insulto, el menosprecio, las intimidaciones o amenazas, la falta de respeto a las necesidades, a los sentimientos, opiniones y decisiones. Sí, y quiero destacar que las personas cuando escuchan de violencia física, rápido lo interpretan como lo peor del mundo y minimizan la violencia psicológica. Y a veces no necesariamente tiene que haber una violencia física para que se catalogue como una violencia, sino los comentarios, el menosprecio, el acoso, la falta de respeto, la cero empatía en la relación cuenta como violencia psicológica. Sí, y para mí la violencia psicológica es igual o peor que la violencia física, porque es la que tú no ves, es la que la persona se le queda eso en la mente y va excavando hasta que llega al desboronamiento sentimental, físico de la persona. Y de hecho, a veces puede ocurrir el acto de violencia psicológica y en ese momento no se identifique, sino que pueden inclusive pasar años y ahí es que se ve el resultado y eso va a perdurar en la persona, ¿verdad?, el resto de su vida, a menos que obviamente reciba pues, los tratamientos y pueda, ¿verdad?, superar esa etapa, pero es algo bien complejo. Sí, porque y discúlpame, ¿verdad? No y las personas llegan a un momento a como a verlo normal
Porque si la persona está todos los días diciéndole algo psicológicamente, la persona se va a acostumbrar a ello y lo va a ver normal. Es cierto. Se adaptan a ese tipo de violencia. Partiendo entonces, tenemos también lo que es la violencia sexual, que es cualquier acto de naturaleza forzada por el agresor o no consentida por la persona. Así que este tipo de violencia se caracteriza más bien por la utilización de esa fuerza hacia, en este caso, pues la víctima. También tenemos lo que es la violencia económica, que sí es un tipo de violencia, y a lo mejor más común de lo que pensamos. En este caso, la violencia económica se define como la privación intencionada y no justificada legalmente de recursos para el bienestar físico o psicológico de la persona. De hecho, quiero abundar en la violencia económica porque, como tú bien dijiste, yo creo que este es de los más comunes, porque hay personas que permanecen juntos todo porque la otra pareja es quien me sustenta económicamente. Y si yo me dejo de esa persona, entonces ¿cómo yo voy a poder subsistir? ¿Dónde yo voy a tener mi hogar? ¿Dónde voy a poder recurrir para comprar alimentos? Etcétera, etcétera. Así que eso es algo que también es muy importante hablarlo. Y creo que también estos dos tipos de violencia sexual y violencia económica, concentrándonos en lo que son las parejas de esposos o esposas, puede darse como algo normal, se puede considerar como algo normativo, algo que pues no, o sea, cuando suceden estos actos pues pueden ser considerados violencia. Ciertamente. En adición tenemos la violencia simbólica, que se puede definir o se ve puede ser en chistes, en imágenes que atentan contra la dignidad de una persona. Y de igual forma la violencia cultural o social, que se puede ver en las frases despectivas, restar valor a una persona y negar la visibilidad. Y eso va ligado con las microagresiones, que más adelante vamos a abundar sobre eso. Es importante también mencionar entonces los lugares en donde se pueden dar estos tipos de violencia. Y primeramente se pueden dar en esas relaciones de pareja o exparejas, se puede dar en la familia, como el maltrato físico, psicológico, sexual, el incesto, los roles rígidos que difieren a los niños y a las niñas. Esto se puede dar también en los lugares de trabajo, ya sea por hostigamiento sexual laboral o discrimen por sexo. También, compañeras, también se puede dar en el ámbito social o en la comunidad, como en los crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género, acoso callejero y hostigamiento. Y también en las redes sociales, que esto es bien importante, en difundir imágenes y controlar y manipular seguridad e información. Ciertamente, Noel. Aunque me gustaría regresar de nuevo a lo que fue donde se puede dar la violencia en el trabajo, porque creo que es algo que minimizamos muy seguido, ya que pues en las noticias y en los diferentes medios resurge más lo que es la violencia en el contexto, ¿verdad?, familiar, en relación de pareja, etcétera. Pero aún así, en estos espacios de trabajo y espacios laborales es muy, muy común. Inclusive hay víctimas que pues en algún momento dado pues lo comparten con sus allegados o con alguna persona de confianza, y lo que puede resurgir en esa conversación: ay, no seas exagerada, ay, no te preocupes, él es así, no le hagas caso, no te pongas a la defensiva porque puedes perder tu trabajo. O deja eso así. Esos comentarios. Sí, y en adición te pueden decir: mira, no, que él es jefe, te puede hundir en otro trabajo, déjalo ahí tranquilo. Exacto. Inclusive ha ocurrido que en estos espacios, ¿verdad?, le sucede a una víctima, pero no es solamente una persona, sino que es un grupo que ha pasado por este proceso y por miedo a callarlo, pues sigue volviendo ese ciclo de violencia. Ya que mencioné, ¿verdad?, el término ciclo de violencia, me gustaría abundar un poquito sobre eso, ya que es algo real y no muchas personas, ¿verdad?, lo conocen. Y es algo que sucede y es algo que, ¿verdad?, que pasa en las diferentes relaciones. El mismo está compuesto por 3 fases. La primera siendo identificada como la fase de tensión.
¿verdad? Se le conoce cuando el agresor acumula gradualmente tensión, ¿verdad? Como que ya comienza ese conflicto entre la pareja y de forma imprevista y negativamente, ¿verdad? Cambia de repente del estado de ánimo y actúa de forma bien inesperada. Aunque la mujer tiende a tener el rol como que de calmar la cosa, complacer, minimizar la situación, la tensión en algún momento va a seguir aumentando. Y ya que menciona esta fase de tensión, una de esas acciones que se pueden llevar a cabo en esta fase es celar, ignorar las mentiras, el engaño, y también puede comenzar lo que es ese control sobre la otra persona. También podemos mencionar que el chantaje se incluye el acechar, el culpabilizar y el descalificar. Inclusive se puede decir, ¿verdad? Ahora que todo es redes sociales, inclusive ese pequeño, ¿verdad? Esa pequeña tensión se puede ver a través de ahí, de como que controlando las cuentas sociales. Mira, dame tu contraseña, tu PIN para entrar a tu teléfono, a quién llamas, con quién estás hablando, etcétera, etcétera. Y también en los likes, pues si él tiene tus redes sociales y tú le das un like a una foto o algo, te va a cuestionar porque tú le diste el like a esa persona. No quiero que hagas esto, no quiero que hagas lo otro. O los seguidores también. ¿A quién sigues? ¿A quién no sigues? Exactamente. Continuando con la segunda fase, la misma se llama fase de explosión. Es la fase donde estalla la violencia y se producen agresiones físicas, psicológicas y sexuales entre la víctima y el agresor. Esa es, ¿verdad? La que hemos visto, la que más se ve, porque ya es cuando ocurre, ¿verdad? Esa acción. Ya ahí pues ocurre, ¿verdad? Manosear, patear, cachetear. También vemos ahí las caricias agresivas, el manoseo. Ahí también podemos empezar a ver las destrucciones de cosas, de figuras, ¿verdad? De objetos cogibles. Ya ahí puede, ¿verdad? Ocurrir ya el abuso sexual, puede ser hasta una violación, ya ahí se amenaza con muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es como que el punto máximo de todo este ciclo. Y luego se concluye, pero luego se va a continuar, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Por eso se llama un ciclo, la fase de arrepentimiento o también se le dice luna de miel. Y es en ese momento en donde el agresor se arrepiente, pide perdón, justifica su comportamiento, inclusive hace la víctima como la persona mala de la película. Y comienza a hacer promesas de cambio con el fin de, ¿verdad? De mantener la relación. Sí, ahí viene las flores, perdóname, no lo vuelvo a hacer, yo no soy así, pero el entorno me lleva a hacer esto. O algún estímulo que haya sucedido provocó esto en mí, etcétera. Y dentro de esa fase de arrepentimiento tenemos que tener cuidado, porque ahí entonces pueden surgir acciones más graves, las más graves en este caso, como por ejemplo lo que es ya mutilar o cosas así súper fuertes. Inclusive algo que estaba leyendo en un artículo, en esta fase el agresor de alguna forma u otra vuelve a enamorar a su pareja. Por ejemplo, si cuando se conocieron pues iban, no sé, al morro en el Viejo San Juan, por mencionar un nombre, pues de momento empezaron los dates allá en el morro. O si, ¿verdad? O algo que se destacó en su momento, ¿verdad? De conocerse o de noviazgo, pues como que el agresor comienza a hacerlo con tal de como que de enamorar a la persona y mostrar por un tiempo determinado que entre comillas cambió. Pero como mencioné anteriormente, este es un ciclo. Inclusive entre la fase de tensión y la fase de explosión, esto no es como que de un día para otro. Inclusive pueden pasar años con esa fase de tensión, con esas microagresiones que luego van a llegar a la fase de la explosión. Y de igual forma el arrepentimiento no va a venir al otro día. Ocurre la fase de explosión por un tiempo
posiblemente, ¿verdad? Todo depende de la situación, el contexto, ¿verdad? Porque todas las parejas son diferentes. Y después viene la fase de arrepentimiento, que de igual forma puede durar mucho tiempo, puede durar X meses, y después vuelve y se continúa el ciclo. Inclusive en la fase de arrepentimiento o luna de miel, ahí es que la víctima como que dice, pues es que pasó por ese momento o por ese estímulo, él va a cambiar, o sea, de alguna forma u otra le da esperanzas a la víctima de que no va a volver a ocurrir. Y ocurre de que este ciclo, ¿verdad? Se hace como que ¿cómo se le dice? Como una vuelta. Y ahí como que la víctima ¿verdad? No hace ningún tipo de acción ante lo ocurrido, pero ya cuando ese ciclo ya va por la segunda, tercera, hasta cuarta vuelta, pues, ¿verdad? Todo depende. Pues ahí es que la persona dice, aquí está pasando algo. Y ahí esa fase de arrepentimiento, pues volvemos otra vez entonces a lo que es esa violencia otra vez. Exactamente. Y hablando de esas cosas así como rueda y... tenemos también lo que es la rueda de poder y control. Sí. Que en este caso es un diagrama particularmente útil para comprender lo que son esos patrones por parte de los agresores. Y en primer lugar tenemos lo que es la intimidación, que es provocarle ese miedo a la víctima a través de sus miradas, acciones y gestos. También, luego de eso tenemos el abuso emocional, que es hacerla sentir inferior, mal o insultarla con apodos ofensivos. Que aquí pues ya estamos entrando a una violencia más concreta. Luego tenemos lo que es el aislamiento, que es controlar lo que hace, a quién puede ver o a quién le puede hablar. Aquí podemos mencionar que muchas veces te dicen que no puedes ver a tu familia, a tus amistades, te aíslan solamente a las 4 paredes de tu casa. Inclusive puede ocurrir, perdóname esto, Alanis, no te preocupes, si yo no voy, tú no vas, o yo te tengo que acompañar. Wow, bien común que... Sí, y te quedas al lado mío, no te puedes mover de ahí. Inclusive en algún momento puede sonar como romántico, como que, ay, me va a acompañar, que voy a estar con él, pero mira, no lo es. Es ya a un nivel ya más exagerado de, ¿verdad? Que controla y aísla a la víctima. Y oye, no es que no haya ese acompañamiento, claro, porque lo puede haber, pero también hay que ver, ¿sabes? Esa parte de control, ¿te está controlando o no te está controlando? O sea, es que es muy importante. Lo que pasa es que en muchas ocasiones la víctima no lo ve así como nosotros lo estamos viendo ahora. Ella lo ve normal, ay, me quiere acompañar, vamos. Sí. Exactamente. Tenemos también lo que son esas acciones de minimizar, negar y culpar, que en este caso sería minimizar el abuso, no tomar seriamente la preocupación que ella tiene sobre pues, ese abuso que se está llevando a cabo. Luego tenemos la manipulación de los hijos e hijas, si tiene, que en este caso es hacerla sentir culpable por el comportamiento de los niños y las niñas. Sí, porque cabe destacar que a pesar de que en la pareja, en este caso puede ser mamá, papá, mamá, papá, papá, ¿verdad? Están teniendo, ¿verdad? Esa situación de violencia, los niños saben. Claro. O sea, inclusive ¿cómo te digo? La violencia no necesariamente tiene que ocurrir frente a ellos, pero ellos saben. Los hijos, ¿verdad? Eso se siente en el ambiente y eso va a repercutir en las acciones y el comportamiento, ya sea en su actitud, ya sea en la escuela, en algún espacio, eso se va a reflexionar. Entonces ahí es que, como tú bien dices, el agresor, mira, nuestros hijos están actuando de esta forma por tu culpa, porque tú eres responsable. Obviamente ahí entra también el machismo y el patriarcado, porque recuerden que según esos conceptos, la mujer es quien está a cargo del cuidado de los hijos y las hijas. Y que es importante también hablar de estos patrones de violencia que hay, porque los niños y las niñas también salen bien afectados, y no es que los más que salen afectados y afectadas por esto que se da en el hogar. También tenemos ese privilegio masculino, que es tratarla como una sirvienta, no dejarla tomar decisiones importantes, actuar como el rey de la casa y definir roles del hombre y de la mujer. Y tenemos que comprender que aquí los roles deben ser pues compartidos entre los dos, y que la mujer pues también tiene esos roles pues que puede llevar a cabo. Luego tenemos el abuso económico, que es no dejarla trabajar o impedirle que mantenga su empleo, y también quitarle el dinero. Sí.
Por último, tenemos el uso de coerción y amenazas, que ya es asustarla con amenazas de hacerle mal, amenazarla con dejarla, con el suicidio o con denunciarla falsamente a la autoridad, que yo considero que esto es más bien como esa manipulación a esa víctima. Aquí podemos mencionar cuando, ¿verdad? En una pareja, si se va a dejar, el hombre va a decir, si me dejas, me tiro de un puente, te voy a acusar de algo falso, me van a creer a mí, a ti no te van a creer. Inclusive puede surgir esto dentro de la conversación, yo no puedo vivir sin ti, porque ya cuando el agresor dice yo no puedo vivir sin ti, eso como que puede crear en la víctima diantre, si ya yo no estoy con él, ¿qué va a pasar? Claro. Así que no necesariamente me voy a cometer el suicidio surja, sino como que entre otras palabras más rebuscadas, pues esa es la intención de provocar como que miedo. Pues sí, Angélica, como mencionaste anteriormente sobre las microagresiones, vamos a apuntar un poquito más sobre esto, que son comentarios o acciones que se dirigen negativamente a un grupo de personas marginadas. Pueden ser intencionales o accidentales, y es una forma de discriminación. Y vamos a hablar sobre los subtemas de microagresiones, que son los microataques, cuando una persona se comporta intencionalmente de forma discriminatoria. Exactamente. Básicamente un microataque es ya cuando hay una intención detrás de, ¿verdad?, de esa acción. Como por ejemplo, y como mencioné, es algo que, ¿verdad?, que se puede ver como que algo normal dentro de la sociedad. Como puede ser, por ejemplo, la paga en un trabajo. Todos sabemos que actualmente en Puerto Rico, a pesar de que, ¿verdad?, ya se está tomando acción sobre eso, pero aún hoy existe diferencias de paga por género. A los hombres se les paga más y a las mujeres se les paga menos. También sobre el trabajo podemos mencionar las posiciones de poder. Cuando compiten un varón y una fémina sobre la misma posición, casi siempre se le da al varón, aunque la fémina tenga igual o superior destreza, se le da al hombre. Exactamente. De igual forma, se puede ver como cuando queremos como que construir como una pirámide de clases de alguna forma u otra, como por predeterminado, vemos la mujer como que Abajo. Como abajo del hombre. Y dentro de esos microataques también tenemos lo que es esa apariencia, que muchas veces dentro del estereotipo femenino, pues se acostumbra pues que una mujer pues sea todo color rosita, esto, lo otro, pero cuando se ve como que esa diferencia en esas mujeres, pues entonces puede llevar a lo que son esos comentarios ya que caen dentro de lo que es los microataques. Otro subtema que podemos mencionar son los microinsultos, que son los comentarios o acciones que es discriminatoria accidentalmente. Por ejemplo, yo sé que muchos de ustedes han escuchado estos comentarios como que, ay, tú corres como una niña, calladita te ves más bonita. Ese trabajo es exclusivamente de mujeres, ¿me entiendes? Y eso son cosas que el machismo, el patriarcado durante todos estos años, ¿verdad?, ha construido desde los principios de, ¿verdad?, del mundo. Y es algo que es incorrecto, porque ¿por qué razón le tenemos que dar el adjetivo mujer o nena a una acción? O sea, no hace sentido. Nosotras somos seres, ¿verdad?, somos seres humanas, no es algo para cual tú puedes describir alguna acción. Y algunas veces hasta lo que es llorar. Llorar siempre lo vinculan con mujer, y algo también que lo vinculan con debilidad. Como que, ¿por qué surge eso? Exacto. ¿Sabes? Y yo creo que es pertinente, ¿verdad? Y hago la invitación de que si en algún momento una persona hace algún tipo de comentario, mira, vamos a cuestionarle por qué razón. Llorar está bajo las necesidades básicas de una persona, porque es una manera de, ¿verdad?, mostrar o de alguna forma u otra ventilar sentimientos, ¿me entiendes? Y si no lo sabían, el llorar es algo sano, ¿me entiendes? Porque es como que ese momento en donde simplemente tus emociones corren.
y no, ¿verdad? No hace sentido de que el acto de llorar simplemente se le otorgue a la mujer y no al hombre, porque el hombre también tiene sentimientos. ¿Y de qué forma va a ventilar? ¿Me entiendes? Por eso es que, no sé si ustedes han escuchado, la mujer es más sentimental y el hombre es más como más fuerte, exacto, como más Supermercado fuerte. ese estereotipo. Ajá, y eso es completamente incorrecto, y lo que estamos es creando hombres, ¿cómo es que se le dice a eso? Que no pueden ejercer esa emoción de la manera correcta, como que entre mi corillo me tengo que mostrar bien macho alfa. Sí, definitivo. Y ¿verdad? No es saludable, esa es la palabra. Y por último, las microinvalidaciones, que son cuando el comentario de una persona menosprecia las experiencias de otra persona. Que en este caso tenemos algunos comentarios como, eres demasiado inteligente para ser mujer. O la violencia en contra de la mujer no es grave. ¿Sabes? Que son comentarios como que, mira, ¿sabes? Sí, y eso sucedió cuando resurgió la palabra, ¿verdad? Feminicidio, que se comenzó a escuchar, que mucha gente estaba en contra porque decían, eso no es necesario, eso es una exageración, los hombres también ¿verdad? Pasan por violencia, que obviamente no quiero minimizar ni restarle valor a eso, porque sí ocurre. Lo que sucede es que en este momento precisamente ha resurgido un despunte. Exactamente, un despunte de como que de cantazo de feminicidio. Y como explicamos anteriormente, son asesinatos por el mero hecho de que son mujeres. ¿Me entiendes? Así que creo que es importante, ¿verdad?, tener esta conversación. Y asesinatos que principalmente surgen, ¿por qué? Por lo que es la violencia de género que están viviendo esas víctimas. Y porque no se educa sobre lo que es el ciclo de violencia, que ya lo discutimos, sobre la rueda de poder y control, sobre los microagresiones, porque como ¿verdad?, esto se define, ¿verdad?, el término es un comentario, es una acción que puede ser intencional como accidentalmente, pero las microagresiones, yo puedo decir desde mi perspectiva que es algo que como sociedad lo vemos como una normativa. ¿Me entienden? Que lo dejamos pasar y que, ¿verdad?, no le damos esa importancia, porque es que así es que se comienza la violencia, por algo mínimo, ¿verdad? En el ciclo de la violencia mencionamos que la primera fase es la fase de tensión, en donde el agresor empieza a acumular gradualmente, ¿verdad?, la tensión, y se empieza por eso, por poquito a poquito, hasta que viene y se desarrolla en algo mayor. Y que dentro de esas microagresiones tenemos que ponerle ojo a lo que es esa culpabilidad, esos celos, el control, que pasa mucho en estos casos. Y puedo hablar desde mi experiencia, ¿verdad? Les soy bien honesta. Hace varios años yo tuve una relación y fue así. Obviamente no, gracias a Dios, ¿verdad?, no se llegó al extremo de una violencia física, pero sí hubo violencia psicológica, y de hecho lo más que resurgía fueron esos celos, que al final de cuentas se tornaban en culpa hacia mí y todo eso. Y te pregunto, Angélica, ya que estás compartiendo tu experiencia, en esos momentos, ¿cómo te sentías? Pues obviamente uno se siente mal porque en mi caso, mi círculo familiar, ¿verdad?, en este caso los modelos son mi mamá y mi papá. Eso nunca ha pasado. Sin embargo, algo que siempre me gusta compartir cada vez ¿verdad?, que expreso, ¿verdad?, mi experiencia, en ese momento las demás parejas, ¿verdad?, nosotros éramos, ¿verdad?, muchachos jóvenes, esas parejas que estaban en la escuela eran igual. ¿Me entiendes? Entonces, como yo pues nunca había tenido una relación, al ver que las parejas a mi alrededor tenían el mismo comportamiento, que si celos, manipulaciones, que siempre tienes que estar ¿verdad?, con tu pareja, hablar todos los días, eso era como que algo súper normal. Y yo decía, bueno, pues si esto es, pues esto es, ¿me entiendes? Inclusive íbamos a donde otras parejas, y mire, ¿cómo es, no sé yo, algún tip? No, siempre, todos los días peleamos. Sí, todavía me acuerdo, no, es normal, todos los días peleamos.
Pero es que eso no es normal, Claro porque que no. si tú estás en una relación se supone que sea algo saludable. Oye, no estoy diciendo que no va a haber ningún tipo de discusión, porque hello, son dos seres humanos completamente diferentes que en acuerdo mutuo deciden, ¿verdad? ¿Verdad? Vivir su vida, ¿verdad? Acompañados, pero eso es algo erróneo. Así que esto, y, ¿verdad? Pasó mucho tiempo en donde, pues nada, yo como que me dejé, no sé si la palabra que quiero utilizar es como que someter, como que simplemente yo acepté esa nueva realidad para mí. Inclusive, ¿verdad? Yo recibía muchos comentarios como que por las redes sociales, que lo mencionamos. Y yo por un tiempo ahí, mira, como yo no quiero recibir más de este tipo de comentarios, yo dejé de utilizar mis redes sociales por mucho tiempo, para evitar como que eso, ¿verdad? Esos tipos de acercamientos. Pero después, ¿verdad? Yo misma me di cuenta como que, mira, yo no soy la persona que yo era antes, yo dejé de hablar a la gente con la que yo, ¿verdad? Tenía algún tipo de relación, yo no estoy feliz, yo no me siento libre. Y yo, gracias a Dios, pude, después de, ¿verdad? Mucho dolor y muchas, ¿verdad? Malos ratos y muchas discusiones, ¿verdad? Tomé la decisión de, obviamente, dejarme de esa persona y comenzar a amarme a mí misma. Eso fue lo primero. Sí, porque a lo mejor al principio pues no te diste cuenta y pues vamos, estos conceptos de microagresiones y violencia de género, violencia, lo sabemos porque los estamos estudiando y estamos, ¿sabes? Lo sabemos, pero a lo mejor en ese entonces no tenías conocimiento pues, sobre estos conceptos, pero sí notaste esos patrones o esas acciones que cambiaron en ti, como mencionaste, que ya tú no estabas siendo la misma. Sabes que a pesar de que no conocías lo que son, pues, esto de las microagresiones, sabías que estaba habiendo un cambio. Exactamente. Inclusive quiero resaltar que el ciclo de violencia yo lo vi en esa relación, a pesar de que en la fase de explosión no necesariamente se vio de manera física, pero sí hubo momentos en donde las conversaciones se calentaban en nivel de intensidad y de agresión. Entonces posiblemente esos comentarios de celos ya se volvían ya diarios. Entonces te puedo decir que desde mi experiencia esa era la fase de explosión, hasta que obviamente ya sí el acercamiento de que mira, no me siento cómoda, etcétera, etcétera, que ya yo daba indicios como que ya yo estoy cansada, y ahí venía la fase de arrepentimiento. No lo vuelvo a hacer, yo voy a cambiar, esto es que, y lo justificaba, ¿me entiendes? Sí, sí. Inclusive en el momento de yo hacer, ¿verdad? El acercamiento de final de que mira, ya esto ya se acabó, yo me acuerdo de la frase de que dame X tiempo, creo que ese X tiempo fue, dame 2 semanas y yo cambio. Y yo, mira, Chulis, yo lo lamento mucho por ti, pero yo tengo que empezar a amarme a mí misma primero, antes de... Lo más importante, amor propio. Exacto, y aún hoy siento que todavía me hace falta mucho de poder enfocarme en mí, y muchas personas pueden decir, ay, eso es tan egoísta, pero no. O sea, si tú no estás preparado para una relación, no, ¿verdad? No te tires, por decirlo así. Gracias, Angélica, por compartir tu experiencia. Y yo creo que ahora es importante mencionar esas estadísticas, esos casos que han habido sobre violencia de género y feminicidios aquí en Puerto Rico. Hasta para el 2021 se reportaron 53 feminicidios y, según estadísticas de la Policía de Puerto Rico, 6.656 casos fueron reportados por violencia doméstica hacia mujeres. Muy importante, Alanis, porque para este año 2022, hasta el 31 de octubre, se registraron en Puerto Rico 62 feminicidios. Según el modelo de clasificación del Observatorio de Equidad de Género, 14 de ellos fueron feminicidios íntimos, es decir, perpetrados por la pareja o expareja. Esto evidencia un alza sustancial comparado al año pasado, 2021, que en el cual se registraron 53 feminicidios, siendo 12 de ellos feminicidios íntimos. Y es lamentable, Noel, porque en este caso ya, como mencionaste, en esos feminicidios íntimos, ya este año lo superamos, comparándolo con el 2021. Eso es correcto, y algo que no debe suceder, ya que pues ninguna mujer merece ser maltratada, ser asesinada, sobre ningún tipo de violencia. Y que debemos ya en estas alturas ir
orientando hacia todas las personas sobre lo que son los feminicidios para que tengan una mejor conciencia. Y también han habido muchos grupos, muchos activistas, ¿sabes? Como que orientando e informando, como tú bien dices, y se continúa esta problemática todavía, que es como que, ¿sabes? ¿Qué es lo que está pasando entonces? Que a pesar de que cada vez que se informa más, pues entonces los casos como que siguen ocurriendo. Sí, sigue pasando lo mismo. Ujú. ¿Verdad? Y quiero añadir que esto no está ocurriendo por falta de no, ¿verdad?, compartirlo, no por falta de educación, ¿me entiendes? Es que las personas no necesariamente participan de los foros Exacto. con la constancia que es necesario, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, ¿verdad? Las personas que nos están escuchando, ¿verdad? Le agradecemos que nos están escuchando, pero no se conformen con esta información que nosotros estamos proveyendo en este momento. Busquen, oriéntense no solamente ¿verdad?, a usted, sino a sus familiares, a sus allegados, porque eso le puede pasar a usted también, pero como le puede pasar a una segunda y tercera persona. Claro. Sí, y cambiar de mentalidad, nosotros, especialmente los varones, dejar atrás lo que es el machismo, el patriarcado, ir cambiando de mentalidad, de pensamiento, ser más empático por las personas, por las mujeres, con los trans, con de género no binario, con todo el mundo, ¿verdad? Para así ir echando hacia adelante, dando pasos agigantados y poder cambiar este sistema en el que estamos. Y validando lo que estás diciendo, Noel, ya esto, con estas estadísticas que presentamos, está más que evidenciado que esto es una problemática social grave que está pasando, y por tal razón no es algo que concierne solamente a nosotras las mujeres, no, a los hombres, a las personas no binarias, a todo el mundo, porque es una problemática que, ¿sabes? Ya no tan solo de Puerto Rico, es una problemática mundial, ¿sabes? Y problemática que también afecta a otras poblaciones. Y cuando digo, ¿verdad?, cuando mencionamos mujeres, quiero que invitar a las personas que no visualicen mujer como una persona adulta media, sino esto incluye nenas pequeñas, niñas, mujeres adolescentes, jóvenes adultas, viejas, envejecidas. O sea, es todo el colectivo de lo que representa una mujer trans. Y por eso es importante considerar también los otros puntos de vista, y como en el día de hoy tenemos la presencia de Noel, pues quisiera que compartieras esa experiencia tuya ante lo que es esta violencia de género hacia la mujer, y también qué cosas harías para acabar, prevenir o erradicar con ese machismo. Pues gracias, Alani. Sí, como bien dijiste, nosotros somos también víctimas de lo que es el machismo, el patriarcado, ya que pues por generaciones se ha venido con el mismo pensamiento en el caso de los varones, ¿verdad? Que somos los fuertes, que somos los que salimos a trabajar, que la mujer es la que se queda en la casa. Y eso debemos ir cambiándolo. Claro, no va a ser de hoy para mañana, va a ir poco a poco. Tal vez nuestra generación no lo vea por el momento, pero sí debemos ir empezando aportando ese granito de arena para que en un futuro, que esperemos que sea cercano, ¿verdad? Esa mentalidad cambie. Entonces yo traigo pues, 2 consejitos, ¿verdad? Por los cuales, ¿verdad?, podemos ir combatiendo esa mentalidad. Y el primero sería pues conversarlo. Y una definición para ello sería enseñarle que tanto hombres como mujeres son igual de valiosos y merecemos los mismos derechos. Los mismos derechos en salario, en trabajo, en cuidar a los nenes, en el mantenimiento del hogar, en los quehaceres del hogar. Y el segundo sería el de permitirle expresar sus emociones, que sería darle saber que todos los sentimientos son valiosos y no deberíamos avergonzarnos sobre ellos, sin importar si eres hombre o mujer, y explicarle que todos tenemos sentimientos, pero algunos los expresamos más que otros. El llorar, el no decirle a nuestros, ¿verdad?, en el caso de los varones, si llorar es de mujeres, no, llorar es también de hombres, y eso expresa un sentimiento. Un sentimiento normal de cualquier y bien ser humano. bonito que es llorar.
porque, ¿verdad? Tú sacas tus sentimientos a flores. El también no discriminar contra la mujer. El darle validez a lo que la mujer dice, sobre todo, ¿verdad? Y tampoco faltarle respeto a la mujer, porque, ¿verdad? Eso, aunque uno no lo vea muy a menudo, pero casi siempre uno le falta el respeto a la mujer en muchas de las cosas. Mencionaste algo al principio, en la parte de cuando diste el consejo de conversar esas acciones, esto que es la de validación a la importancia de ambos géneros, y quería recalcarlo porque ahí entraríamos un poco a lo que es la llamada perspectiva de género tan importante que es en esto, sí, actualmente hablar sobre lo que es esa perspectiva, y para poder pues entonces trabajar con eso y que haya una prevención y pues se logre entonces, obviamente, con el tiempo, pues lo que es la erradicación de esa violencia. Yo quiero hacer una pregunta a Noel, ¿verdad? En el segundo punto que mencionaste sobre validar los sentimientos en todo lo que, ¿verdad?, se refiere. Quería preguntarte desde tus experiencias, ¿cómo tú has visto reflejado eso? En el sentido de que, ¿verdad?, bajo ¿verdad?, tus diferentes experiencias de vida y tus diferentes etapas de desarrollo, ¿cómo tú has vivido ese estereotipo de que los hombres no pueden mostrar sus sentimientos? Bueno, el típico caso de no llorar es, ¿verdad? A mí no me lo personalmente nunca me lo dijeron, que no puedo llorar. Pero la sociedad sí te lo dice en diferentes formas. O sea, que no debes llorar, que debes ser fuerte. Entonces, yo hace poco, en octubre, pues, tuve la pérdida de un familiar bien cercano a mí. Entonces, pues, no lloré en la muerte, porque fue una muerte, no lloré. Entonces, ahora mismo, pues, estoy viendo unas terapias con una profesora de aquí de la universidad. Y ha sido todo lo contrario. He llorado más ahora que lo que lloré en esos días. Y ella la profesora me lo dice, que ese sentimiento es válido sacarlo. Y he aprendido eso ahora. Qué interesante. O sea, que ese sentimiento sí lo debemos sacar. Y yo se lo he pasado, pues yo tengo un nene, yo se lo he pasado a mi hijo, que es válido llorar. Si tiene ganas de llorar, hazlo, llora. Y entonces, y convérsalo. Quiero saber la opinión tuya también. Y porque así yo puedo responder a las dudas que tú tengas sobre ellos. Y así mejoramos la interacción, no solamente con mi nene, sino con las demás personas que hay alrededor. Y para darle conclusión a este episodio, me gustaría, ¿verdad?, lanzar la pregunta de ¿por qué es importante que nosotros como trabajadores sociales, la ciudadanía y la sociedad, ¿verdad?, tenga este tipo de conversación, ¿verdad?, que abra el espacio para que se construyan foros para poder abundar y compartir las diferentes perspectivas de lo que es la violencia de género, ¿verdad? Y qué importancia y ¿verdad?, qué relación tiene la violencia de género con la profesión de trabajo social. Yo considero, Angélica, que la violencia de género ya es algo que, como está en la sociedad, es, ¿sabe?, acciones que ya afectan a todo, a todas las comunidades y a todas esas poblaciones, no tan solo pues a las mujeres, y también otros tipos de violencia. Por tal razón es importante pues adiestrarnos e involucrarnos, en esos temas, porque como mencioné anteriormente, es una problemática social y el trabajo social está vinculado con eso, con trabajar con esas problemáticas, y también tenemos esos roles como es de educar y orientar. Mediador, facilitador. Exactamente. A las poblaciones sobre pues, ese problema que está pasando, esa situación. Y también porque en algún momento vamos a intervenir con alguna situación de violencia. Y en adición a lo que dijo Alani, aparte de los roles, nosotros tenemos el conocimiento y tenemos dónde podemos ir, a buscar esas ayudas cuando llega una víctima, y podemos decirle, mira, puedes ir a esta agencia a buscar ayuda, podemos darle esa orientación, ¿verdad?, eficaz
para que esa persona pueda seguir hacia adelante, ¿no? Y aparte de los foros, es orientación, sobre todo orientación, no solamente a las víctimas, sino al público en general, que puedan, como dijimos anteriormente, ir cambiando esa mentalidad de patriarcado, de machismo que existe ahora mismo, no solamente en Puerto Rico, sino en diferentes partes. Y que dentro de nuestros valores de la profesión de trabajo social también está lo que es involucrarnos en esos derechos humanos, en esa justicia social. La violencia de género es algo que va en contra de esos dos valores. Por tal razón, pues vamos a trabajar para poder prevenir y erradicar lo que pues esas problemáticas. Exactamente, ese acto de violencia va en contra de la dignidad y eso forma parte de nuestra Constitución de Puerto Rico. De igual forma está presente en lo de los derechos humanos, de la ONU y todo eso, y nosotros como profesionales trabajamos. Inclusive quisiera destacar que nosotros somos recursos para ¿verdad? Para cuando esas víctimas pasen por ese proceso, nosotros somos ¿verdad? Podemos decirlo así, como que ese lugar, ¿verdad? Donde ellos van a recurrir. Así que nosotros como profesionales tenemos que capacitarnos, utilizar, ¿verdad? Conocimiento teórico y empírico para poder accionar de manera, ¿verdad? Ética, ¿verdad? Todas esas situaciones, por tal, ¿verdad? Invito a todos los que les interesa el trabajo social y que están en ese proceso de formación, seguir, ¿verdad? Capacitándose, orientándose, educarse, conozcan lo que está pasando, conozcan su realidad de su país, ¿me entiende? Y más que esto es una población bien vulnerabilizada, ¿verdad? Claro, si lo vemos desde años anteriores era aún más vulnerabilizada. Por ejemplo, este tipo de conversaciones pues maybe no se daba tan a menudo, pero nosotros estamos aquí ahora porque vemos que es válido y es importante tener este tipo de conversación, ya que son poblaciones que son discriminadas, son señaladas y que simplemente a veces como que se le echa a un lado y a veces, ¿verdad? Partiendo de la perspectiva de nuestro país, ustedes saben que la política es que va superior a todo y sabemos que debajo de eso está la familia, la educación, la salud, ¿me entiendes? Y creo que, ¿verdad? Es bien pertinente tener este tipo de conversación y me gustaría, ¿verdad? Vincularlos con las competencias que nos rigen, porque siempre es importante, ¿verdad? Destacarlas, porque este podcast, este episodio y los próximos episodios son trabajo social, porque como bien mencionó Alanis, uno de nuestros mayores roles es educar, y a través de este proyecto estamos educando a las personas que nos están escuchando, no necesariamente solamente futuros trabajadores sociales o trabajadores sociales en formación, sino personas, ¿verdad? del colectivo, de la sociedad. Que de hecho uno de nuestros objetivos es poder generar ese pensamiento crítico en las personas, ¿sabes? No tan solo dirigido a los estudiantes de trabajo social, sino también a todo eso escucha de cualquier profesión o cualquier persona, por lo menos tener ese que podemos lograr que genere ese pensamiento crítico y esos cuestionamientos de por qué se dan estas problemáticas. Y provocar en las personas que ejerzan su ciudadanía. Claro, más. Porque algo que yo me he dado cuenta es que muchas personas en nuestra, ¿verdad? Específicamente los puertorriqueños no conocemos nuestras leyes, no conocemos nuestros derechos. Entonces nos quejamos, como que decimos esto no está, cuando mira, sí está. Obviamente sabemos que, pues como mencioné anteriormente, hay lamentablemente bajo el sistema prioridades que realmente no son prioridades y se puede, ¿verdad? esconder, pero sí hay derechos que nosotros como ciudadanos debemos de saber, y además de protegernos a nosotros mismos, es importante también fomentar esa ciudadanía para proteger a los que no tienen voz, a los que están marginados, a los que el sistema y las diferentes agencias los oprimen, donde hay violencia estructural y todo eso. Y también que como parte de ese concepto de ciudadanía está lo que también es la responsabilidad por parte de esa persona hacer
¿sabes? Valga la redundancia, parte Ujú. de esos cambios sociales y, ¿sabes? Todo lo que tenga que ver con eso. Ujú. ¿Verdad? Y por último, y no menos importante, a las víctimas, romper la cadena. Si están pasando por maltrato físico, psicológico, algo, busquen ayuda. Claro. Hay vida más allá de la pareja. Claro. No se queden ahí. Sigamos hacia adelante. Exactamente. Y por último, ¿verdad? Aplicar las competencias. Identificamos nosotros la segunda competencia, que se compromete con la diversidad y las diferencias en la práctica profesional. Esto se refiere a que nosotros como trabajadores sociales podamos comprender la diversidad y podamos comprender las diferentes experiencias que tienen las personas. Oye, que a una persona tuvo ¿verdad? Violencia con su pareja y tenemos a otro participante que de igual forma lo tuvo, pero son experiencias completamente diferentes, ¿me entiendes? Y eso hay que reconocerlo. De igual manera, identificamos la competencia número 3, que dice: aboga por los derechos humanos y la justicia social, económica y ambiental. Esto es justicia social, ¿me entiendes? Y hay que seguir educando y abogando por esos derechos de esas víctimas. Y mencionaste como parte de la competencia 2, eso de que aceptar esas diversas experiencias, también tener mucho cuidado, en este caso dirigido a los trabajadores y trabajadoras sociales y a nosotros como en adiestramiento, tener mucho cuidado con esos prejuicios que puedan surgir. Sumamente Muy importante. importante. Sí, y como última competencia es participar de los procesos de política social. Ahora mismo nosotros estamos haciendo política social, estamos ¿verdad? Bajo el periodo de los 16 días de activismo en contra de la violencia doméstica y ¿verdad? Esa campaña y ese movimiento es política social, ¿me entiendes? No hay que ir necesariamente en contra del Capitolio y ¿verdad? Y hacer esto algo colectivo, que eso sí es política social, ¿verdad? No estoy minimizando, pero estas pequeñas acciones de tener esta conversación y compartirla ¿verdad? Con las personas es parte de la política social. Sí, esta pequeña actividad que se está haciendo en estos 16 días, por más pequeño que sea, es mucho. Claro. Porque se está exaltando lo que es la violencia, ¿sabes? En el sentido de concienciamiento, que te lo estamos dejando ver. Exacto, y me encanta lo que dijiste, porque en el caso de nosotros tuvimos la apertura. Y mira, la realidad es que no fue toda la universidad, ¿me entiendes? Pero el grupo que participó fue un grupo que fue impactado, que comprendió ¿verdad? La intención, comprendió que hay víctimas que ya no están con nosotros, ¿me entiendes? Y que, mira, no hay que hacer algo súper grande. Sí, tipo protesta, manifestaciones así súper... Ajá. Y ¿verdad? Invito a las personas que dentro, ¿verdad? De su tiempo y dentro de, ¿verdad? De su diario vivir, poco a poco oriéntense en buscar noticias y mira, provoquen estas conversaciones con las personas cerca de ustedes que forman parte de su sistema, de su espacio. Y apliquen el pensamiento crítico. ¿Por qué está pasando esto? ¿Me entiendes? Vamos a analizar, formular y abogar por esas personas que no necesariamente tienen, ¿verdad?, una voz. Y lo más importante, informarse. Informarse de este problema que nos impacta a todos, a todas y a todes. Exactamente. Así que, pues, yo, no sé ustedes, pero yo pienso que este podcast estuvo cargadito. Estuvo, de verdad que no exageraste en el principio cuando dijiste que estaba cargado, porque realmente es mucha información que no se puede dejar pasar. Y la que falta. Y la que falta, exactamente. Diste al punto. Porque esta es la primera parte, ¿verdad? De este tema. Próximamente en el otro episodio se va a estar continuando hablando sobre la violencia de género, ¿verdad? Y cómo podemos combatirla y qué oportunidades tienen las víctimas de ¿verdad? Obtener servicios y cómo ir, ¿verdad? A identificar esos lugares en donde pueden acudir para buscar ayuda y, ¿verdad? Y todo eso para mejorar su bienestar social. Pues
damos por culminado el episodio de hoy y les invitamos a que tengan este tipo de conversación con sus familiares, amigos, amigas y personas en común que puedan ver en la calle. Exacto. Nada, personalmente les agradezco, ¿verdad? A Alanis, Cáceres y a ti, Noel, por participar de este maravilloso episodio. Gracias, Angélica. No, gracias a ti por invitarnos a este tema controversial, porque es controversial. Sí. Que hay que hacer la apertura sobre ello, que se hable. Claro. Primordialmente que se hable. Que se visibilice. Exacto. Y este no será el último episodio donde nos veramos, porque ya sabemos que el próximo vamos a estar ¿verdad? Juntos de nuevo para seguir desarrollando más este tema. Así que agradecemos al personal y al equipo de trabajo del podcast Saberes desde el Trabajo Social y las personas del área técnica y de la edición que siempre están ahí presentes y dándonos apoyo. Esperemos que esta información les haya abierto un despertar y una hambre de seguir conociendo más sobre lo que es la violencia de género y cómo podemos crear un Puerto Rico mejor en donde las personas tengan la oportunidad de vivir en calidad y que puedan, ¿verdad?, vivir y no sobrevivir. Nos vemos en la próxima en Saberes desde el Trabajo Social.